Estimados y estimadas, seguimos con la segunda parte sobre la economía durante el peronismo. Bien, estamos viendo el texto de Bellini y Corol que trata sobre lo que ocurrió en los años 1946 y 1955. Para el año 1946, la economía argentina seguía siendo la más rica y la más diversificada de América Latina. Tenía el ingreso per cápita más alto, tenía una posición externa sólida, las reservas estaban en 1.700 millones de dólares y la deuda solamente llegaba a 250 millones de dólares. Recordemos que ya en el año 1943 la industria había superado al sector agroexportador como el más importante de la Argentina, pero sí tenía problemas con la importación de combustibles y con la importación de bienes de capital, que eso era muy importante para acompañar y profundizar la industrialización, ¿no? Se estimaba que para esto era necesaria una inversión de posguerra, ¿sí? Después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, de alrededor de 1.200 millones de dólares. De este modo comienza el gobierno de Juan Domingo Perón, que tuvo efecto, el libro señala que tuvo efecto en los 30 años posteriores, yo diría que tiene efectos hasta la actualidad. Y señalar que durante el gobierno de Juan Domingo Perón se consolida la industrialización por sustitución de importaciones, pero también se consolida la importancia del mercado interno en la economía argentina. A ver, la estrategia económica del peronismo tenía tres patas. Por un lado, el crecimiento de la industria, bien, de la industrialización, que recordemos una vez más, la industrialización por sustitución de importaciones significa dejar de importar y comenzar a producir a nivel nacional lo que antes se importaba. En segundo lugar, conformar un mercado interno, bien, que pudiera consumir esos productos que se fabricaban a nivel nacional, y para ello había que elevar el salario de los trabajadores, es decir, que había que generar una redistribución del ingreso, ¿sí? Una redistribución del ingreso que significa transferir riqueza de los sectores acaudalados de la economía hacia los trabajadores. Para ello era sumamente importante la intervención del Estado, bien, siguiendo las premisas que se utilizaban en todo el mundo de John Maynard Keynes. Una de las primeras medidas, incluso antes de que Perón llegara al poder, es la estatización del Banco Central y de los depósitos, ¿sí? Recordemos que allá en la década del 30, en 1935, se había justamente creado el Banco Central a partir del conflicto, bien, de no haber podido lidiar con la crisis de la Primera Guerra Mundial y también no haber podido lidiar con la Gran Depresión producto del crack de Wall Street, pero ese Banco Central que había estado en manos de Prebisch tenía una alta participación de los bancos privados. En este momento se estatiza, es decir, que el gobierno controla el banco como ocurre en la actualidad. Hay una garantía nacional a todos los depósitos privados, y el Banco Central va a regular lo que son los créditos, ¿no? Aquí se crea el Banco Nación, el Banco Hipotecario y la Caja Nacional de Ahorro Postal, instituciones que han sido muy importantes en los años siguientes. Señala aquí también la importancia de el IAPI, ¿sí? El IAPI es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que es un instituto que es tomado de la Australian y la Canadian Wheat Board. ¿Qué significa esto? Que de Australia y Canadá se toma un modelo en el cual el Estado tiene el monopolio del comercio exterior de cereales. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Significa que el Estado argentino compraba toda la producción de cereales, también compraba una parte de la producción pecuaria, pero no tanto como el monopolio total de cereales, y después, ¿qué es lo que hacía? Lo exportaba. Bien, entonces lo que uno está viendo es que el Estado lo que hace es, por un lado, tener el monopolio, pero también captar parte de la riqueza. Porque supongamos que compraba, no sé, supongamos la tonelada 5 y la vendía a 8. ¿Sí? Entonces, esa diferencia es la que el Estado va a transferir hacia la industrialización por un lado y por lo tanto también a los trabajadores de la industria nacional. Asimismo, parte de este dinero lo va a utilizar para controlar las importaciones, para comprar equipos, ¿bien? Y para financiar ciertos sectores de la economía.
Dicho de otras palabras, es la nacionalización del comercio exterior de granos. Asimismo, también lo que lograba era que no se aumentaran tanto los precios internos de los alimentos que consumían los argentinos. El IAPI estuvo acompañado del pleno empleo y el gasto público. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Eso significa que se buscó que la mayor parte de la población estuviera empleada con un bajo desempleo y asimismo el Estado invertía mucho en obra pública. Había impuestos directos sobre los altos ingresos que luego se distribuían a los trabajadores, se daba crédito público para incentivar la inversión, hubo una emisión monetaria que generó también una mayor circulación de dinero en la economía y además también bueno, se estimularon toda una serie de programas sociales que benefician a los trabajadores. Esto, redistribución de ingreso, entonces estuvo dado en parte por el pleno empleo, en parte también por la Secretaría de Trabajo que había liderado antes Perón, que tendía a solucionar los problemas en favor de los trabajadores. Asimismo, hubo una sindicalización masiva que ya le damos a la importancia porque es una de las transformaciones importantes del peronismo y se incrementó el poder de negociación de los sindicatos. Entonces, ¿qué pasó con los salarios de los trabajadores? Podemos encontrar, como le dije, en el año 49 es un parteaguas porque en el año 49 se llega a un estrangulamiento externo, por lo tanto hay que tomar otro tipo de medidas. Pero hasta el año 49 los salarios habían crecido un 62%. Bien, si en cambio uno toma hasta 1954, es decir, un año antes del tercer golpe de Estado de la Argentina que lo saca Perón, los salarios de los trabajadores crecieron un 50%. Bien, esta es una distribución que se denominó como el 50-50, es decir, 50-50, 50 para la patronal, 50 para los trabajadores. Ahora bien, dicho esto, a nivel internacional, la Argentina tuvo mucha participación en el mercado mundial a través de saldos exportables, además había una demanda frenada y la Argentina, como no había estado como no formaba parte de Europa, que es donde aconteció la Segunda Guerra Mundial, también tenía una buena posición para enfrentar este nuevo momento de la economía. Se consolida el liderazgo de Estados Unidos, que recordemos ya había tomado la batuta después de la Primera Guerra Mundial, pero en este caso Estados Unidos en una competencia muy grande con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en lo que era la Guerra Fría. Y lo que va a ir encontrando lentamente la Argentina es que van a ir cayendo las reservas, bien, caen también lentamente las exportaciones después de ese comienzo muy promisorio y va a ir aumentando lentamente el déficit fiscal, el déficit comercial, perdón. Es importante señalar el vínculo de Perón con los trabajadores por un lado y con los empresarios por el otro, bien, porque señala también, nos va a dar a entender por qué duró tanto su gobierno, pero también por qué terminó cayendo. Perón comienza a construir su vínculo con los trabajadores, como dijimos, de la Secretaría de Trabajo y Previsión con el golpe de Estado de 1943. Había muchas de las leyes que ya estaban instituidas, pero no se aplicaban. Lo que hace Perón en algunos casos, donde sanciona nuevas leyes, bien, nosotros hablamos puntualmente del Estatuto del Peón, pero en otros casos lo que hace es aplicar y controlarlas, bien, y rigurosamente. Entonces, si la ley ya existía, beneficiar a los trabajadores y un Estado que encima te la cumple, te la hace cumplir, bueno, ahí se comienzan a generar todos estos incentivos y beneficios. Asimismo, alentó las reivindicaciones, es decir, que estimulaba la protesta de los trabajadores, sabiendo los trabajadores que luego iban a tener el apoyo del Ministerio de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y también lo que logró el peronismo es quitarle el protagonismo a los sectores de izquierda, bien dentro del movimiento obrero. Muchas veces se dice que la Argentina no tiene un partido de izquierda robusto porque, bueno, se construyó el peronismo. Esto me parece importante también para tenerlo en cuenta. Aquí hay algo que es fundamental, tan fundamental como el IAPI. Bien, el IAPI es un concepto una institución que hay que recordar y que en el caso de un parcial hay que citarlo. Pero otro punto importante fue el régimen de asociaciones profesionales. Bien, esto se sanciona en octubre de 1945 con el decreto 23.852 y es crear una central general del trabajo, pero además también tuvo una serie de sindicatos nacionales por rama. Bien, los metalúrgicos, los camioneros, los maquinistas y así
con todos los sindicatos que tenemos en Argentina y que hacen que, que la Argentina sea uno de los países con sindicatos más robustos, ¿no? No solamente de Latinoamérica, sino del mundo, y tal vez teniendo en cuenta que los países con mayor sindicalización tienen mayor poder adquisitivo de sus trabajadores, tal vez también eso explica por qué en la Argentina hay una amplia clase media, tal vez no, es un tema de debate, yo creo que sí. Dicho esto, bueno, la conformación de la CGT, sindicatos nacionales por rama, además también la participación política y además que estos sindicatos puedan tener, por ejemplo, sus propios policlínicos, ¿bien? Hoy, por ejemplo, en el marco del COVID-19, gran cantidad de sanatorios y de policlínicos incluso de camas prestadas al Estado son por parte de los sindicatos. Y dentro de esta sindicalización masiva vamos a encontrar que se creció un 371%, es decir, 2 millones de nuevos sindicalizados. Hay una amplia presencia de huelga y de movilización, que va a ser una presión para redistribuir la riqueza, para incrementar el salario real, para obtener otro tipo de mejoras laborales. Y además la firma de convenios colectivos de trabajo. En el convenio colectivo de trabajo, en lugar de uno a uno, va a ser un conjunto de trabajadores contra el patrón, ¿no? De este modo, o con las patronales. De este modo se logra una equiparación de fuerzas. Asimismo, se van a crear comisiones internas que van a pujar por la autoridad del empresario. La parte tal vez negativa es que justamente no solamente se estimula la sindicalización, sino también se buscó que los líderes sindicales respondieran al liderazgo de Perón, ¿no? Eso es el gesto, creo yo, autoritario que termina también desencadenando toda la complicación final. Ahora bien, esto va a llegar su punto máximo hasta el 1949, cuando la Argentina va a entrar en una crisis por el... A ver, no una crisis, sino ciertos problemas de superávit fiscal, déficit fiscal, etc. Entonces Perón va a señalar una nueva etapa para bajar la inflación, que es el segundo plan quinquenal. Ya vamos a llegar. Mientras la relación de Perón con los trabajadores fue muy positiva, tuvo muchas discusiones y muchas pujas con los empresarios, bien, especialmente una polarización muy grande con la sociedad rural argentina, con la bolsa de comercio. Los empresarios estuvieron en contra de estas reformas sociales, e incluso en la Unión Industrial Argentina en un momento gana el antiperonismo y Perón interviene en la UIA, ¿no? para encontrar su gente que respondiera a sus intereses. Incluso también se crea la Confederación General Empresaria, que sí iba a ser cercana al peronismo y va a reunir toda una serie de pequeñas y medianas empresas, pero sin tanta influencia como la UIA, que es una institución que tiene muchísimos años. Lo último que vamos a señalar de esta primera etapa es que también van a ser el Estado empresario. Esto significa que, parecido a países como Francia y Gran Bretaña, se van a o bien nacionalizar, o bien crear industrias, o bien conformar. En un principio la idea de Perón era crear industrias mixtas, es decir, mitad de capital privado y mitad de capital estatal, pero eso no va a encontrar camino, ¿bien? En parte por el desinterés de los privados, en parte porque el propio Partido Justicialista, que iba más allá de Perón, la figura indiscutida era Perón, pero iba más allá de él, no estaban tampoco tan interesados en que esto se continuara. A ver, ¿qué ocurrió con este tipo de controles públicos? ¿Cuáles son las empresas que se destacan? Bueno, se estatiza la Unión Telefónica, ¿sí? En 1948. Hay allí un conflicto entre la Standard Oil con YPF que al final se da marcha atrás. Se nacionalizan los ferrocarriles que hasta ese momento eran de capital inglés a través de una inversión. También aquí se señala que ya el ferrocarril ya estaba obsoleto y que había que modernizarlo y que eso no ocurrió. Se nacionaliza las usinas de electricidad, se conforma Aerolíneas Argentinas, viene una empresa de la aerolínea de bandera que todavía es hasta hoy del Estado, con una privatización en el medio, que de luego se dio marcha atrás en los últimos años. La Corporación de Transportes de Buenos Aires y a su vez la flota mercante, la Marina Mercante del Estado, que se privatizó en la década del 90. La Dirección Nacional de Industria del Estado, un holding bajo las siglas DINIE, que eran las empresas alemanas que luego se nacionalizan al final de la Segunda Guerra Mundial. Allí hay empresas metalúrgicas, químicas, farmacéuticas, eléctricas, textiles, bueno, que producen además
industria pesada como la soda Solvay, el negro de humo, motores, industria farmacéutica, ¿no? Realmente bastante potente. Somisa, bien, de siderurgia, que luego también se va a privatizar. La industria aeronáutica y mecánica del Estado, bien, ubicada en Córdoba. Fabricaciones militares, ¿sí? Se nacionaliza el grupo Bember por una evasión de impuestos. Gas del Estado, ¿sí? Es decir, que hay muchas empresas públicas, bien, que se van a crear en este momento, lideradas, bien, por el gobierno. Ahora, el problema va a ser que no logran integrarse, por un lado, verticalmente, ¿sí? Pero por otro lado, lo que ocurre también es que en un punto comienzan a tomar muchos trabajadores y comienzan a ser ineficientes, ¿sí? Es decir, que el Estado va a tener que comenzar a cubrir financiar sus déficits. Ahora, esta fase, que es la fase clásica, la fase de crecimiento, va a prosperar hasta el año 1949. ¿Qué va a ocurrir acá? Aquí va a ocurrir que va a haber una... Bueno, en el medio de todo esto, ¿no? Perón va a reformar la Constitución, va a ser reelecto, ¿bien? ¿Por qué reformar la Constitución? Bueno, justamente porque no podía, no existía la reelección, entonces la reforma es reelecto, y lo que encontramos en el año 1949 es que se encuentra este estrangulamiento externo, es decir, que faltan dólares. Entonces se va a implementar un segundo plan quinquenal que, así como el primero iba a fortalecer la industrialización, aumentar salarios, expandir el modelo económico, aquí lo que va a hacer es bajar el consumo, proponer el ahorro, estimular al agro. ¿Bien? ¿Para qué? Bueno, para que aumente las exportaciones agrícolas ganaderas, para obtener dólares, para poder seguir estimulando la industrialización. Nosotros nos encontramos en el 49 con que se deteriora el comercio exterior por las malas cosechas, caen las reservas, aumenta la deuda externa, cae la oferta y por lo tanto y se mantiene la demanda y por lo tanto hay una inflación de precios. Entonces se genera este estrangulamiento externo y una pequeña crisis a nivel nacional. A partir del año 1952 se genera este segundo plan quinquenal, que va a tener tres líneas. ¿Y cuáles son esas tres líneas? Bueno, en primer lugar, estimular el agro. Bien, ¿cómo se estimula el agro? Mejorando los precios relativos que daba el IAPI. Bien, y estimulando la mecanización del sector, es decir, introduciendo tractores, cosechadoras, etc. En segundo lugar, promoviendo el capital extranjero, que era algo que recordemos que el peronismo había discutido desde el día cero, porque justamente favorecía la industria nacional. Los ámbitos que se buscó estimular el capital extranjero es la industria automotriz, la fábrica de tractores, la siderurgia, el petróleo, lo cual no funcionó. Y finalmente promover el ahorro, ¿no? Un modo de que en lugar que la plata vaya al consumo, bien, disminuir el consumo aumentando el ahorro, por lo tanto bajar la inflación. Bueno, esto se llevó a cabo, bien, esto funcionó efectivamente, pero la crisis del gobierno Juan Domingo Perón no viene por el lado de la economía, sino por el lado de la política. El peronismo violó normas de convivencia democrática, generó prácticas autoritarias, ¿sí? Y va generando conflictos no solamente con los empresarios, sino también con la oposición política. Algunos de los líderes se tuvieron que exiliar, sino también con la iglesia. ¿Sí? Ya cuando comienza el conflicto con la iglesia, ya no, como que comienza la última parte del peronismo. Y bueno, de este modo llegamos al año 1955, que se da un nuevo golpe de Estado, el tercero, que es el de la la autodenominada Revolución Libertadora, que explicaremos la próxima clase. Entonces, puntos principales del peronismo: industria nacional, mercado interno, intervención del Estado, redistribución del ingreso, estadio empresario, nacionalización del comercio exterior de cereales y de ganado y de ganadería. Bien, todo eso es lo que genera un crecimiento muy importante con la redistribución.
En el año 1949 se lleva un estrangulamiento de una crisis, Perón es reelecto y se implementa el segundo plan quinquenal que tiene otro tipo de características. ¿Sí? Estimados y estimadas, les agradezco por su tiempo y hasta aquí llegamos con la economía durante el peronismo.